Y el apóstol Pablo dice que lo que le sucedió a Israel en el Antiguo Testamento es para darnos ejemplo a nosotros, para que no caigamos en el mismo error. Y todos sabemos que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenía fe. ¿Qué no tenía? No tenía fe. Y aquí vamos a hablar en esta noche lo que tienen fe y lo que son escasos de fe. Lo que tienen fe y lo que no tienen fe. Y aquí vamos a leer entonces, abran su Biblia, Números, capítulo 14, el verso 1. Vamos a tomar lectura en el nombre de Jesús, lo que estaba sucediendo. Vamos a leer hasta el verso 9. Dice así, ¿lo tienen? Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Dice así, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en el desierto de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y el verso 3 dice, ¿y por qué no trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que muera nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y el verso 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias por poder, Señor, estar compartiendo tu palabra con tu pueblo y con los que están, Señor, en este momento, escuchando atentamente esta palabra. Te pedimos la bendición sobre nuestra vida, Señor, y que de esta palabra podamos sacar provecho, Señor, para nuestro entendimiento. No permita que tomemos decisiones equivocadas. No permita, Señor, que estemos en el lugar equivocado, sino que tú nos guíes y nos pongas en el lugar correcto. Y como dice tu palabra, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro territorio. En el nombre de Jesús, Señor, creemos y bendecimos tu palabra, te dándote gloria, alabanza a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Y a su nombre? Bueno, hermano, esta palabra que estamos leyendo, muy conocida, y nos toca de cerca. Aquí vemos un pueblo que iba de peregrinación, iba caminando a esa tierra prometida, la tierra Canaán, donde fluye leche y miel. Y Dios le había dicho al pueblo que vayan, que Él se lo entregaba, tómenlo, es suyo. Y salieron para tomar ese territorio. Y sucedió que antes de ir a tomar ese territorio, vamos a designar capitanes para que vaya a reconocer la tierra. Vamos a ver cómo podemos llegar mientras nosotros organizamos aquí. Estaban una organización. Y entonces llamaron a 12 varones, uno de cada tribu, para que vayan para reconocer la tierra. Y fueron y reconocieron la tierra. Y fíjese lo que pasó. Capítulo 13, el verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había aquella tierra es fuerte, y la ciudad muy grande y fortificada, y también vimos allí a los gigantes.
Lo que está mostrando aquí, que ellos traían los frutos, dice que cargaron un racimo de uva y cargaron entre dos, no lo podían llevar en carga. Y traían a mostrarle los frutos de la tierra. Ahora, aquí vemos que hay dos hombres llamados Josué y Caleb que marcó la diferencia. Sin embargo, hay 10 hombres espías, son los 10 espías que vinieron y le dijeron al pueblo que ese pueblo había gigante que devoraba a los moradores de la tierra, que no podía, y empezaron a murmurar. Fíjese cómo comenzó la falta de fe. Sin embargo, Josué y Caleb era diferente porque tenía espíritu diferente. Josué y Caleb decía, nosotros lo comeremos como pan. Pero ellos, los 10 espías, decían, no, son gigantes, le parecíamos como langosta, nosotros éramos como langosta delante de ellos. Y entonces hablaron mal contra el pueblo, trayendo esta mala información. Y la gente, al escuchar esta palabra, esta mala información, lloraron toda la noche y se levantaron contra Moisés y Aarón. Fíjese la primera actitud, contra Moisés y Aarón. Ahora vamos a mirar. Es difícil, por ejemplo, para que podamos discernir cuando no tenemos entendimiento. Pero cuando tenemos un poco de entendimiento, sabemos que si nosotros no tenemos palabra positiva, si tenemos, por ejemplo, siempre palabra negativa, no tengo, no puedo, no siento, significa que yo tengo que volver a la cruz de Cristo, a morir con Cristo, porque según la Biblia, Él ya hizo todo. Él cumplió todo por nosotros. Venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo y se sentó a la diestra del Padre en victoria. O sea que nosotros vamos a tomar ese lugar. Hoy abrimos la reunión con el Salmo, con el Isaías 50 y ¿cuánto era? 53. ¿Qué decía? Leyó lo que decía ahí, que Él fue por nuestras rebeliones, fue herido. Él sufrió por nosotros para que nosotros hoy entremos gratuitamente a tomar nuestros derechos. Pero esos 10 espías que traían palabras negativas, le faltaba intimidad con Dios, le faltaba acercamiento con Dios, le faltaba fe. Sin embargo, podemos ver que este varón llamado Josué, el sucesor de Moisés, dice la historia de la Biblia que siempre estuvo sirviendo a Moisés y no se apartaba del templo. Era un hombre fiel, era un hombre consagrado, era un hombre de oración, tenía intimidad con Dios, entonces tenía fe. Pero los otros 10 les faltaba intimidad, no tenían acercamiento a Dios, no conocían. A pesar de que habían escuchado las promesas que Dios le entregó esa tierra, ellos no creían. La pregunta es, ¿por qué no creían? Como muchos de nosotros que no creemos por falta de intimidad con Dios. Cuando el creyente, la persona, el ser humano, no quiere orar, no quiere acercarse a Dios, entonces no tiene fe. Y al no tener fe, va a murmurar. Y estos espías murmuraron contra el pueblo, le dio una mala información, y luego que le dio la mala información, se levantaron contra los líderes. Por eso muchas veces nosotros como pastor, como líderes, recibimos a aquellas personas que se levantan contra nosotros y murmuran. ¿Usted escuchó alguna vez hablar del pastor? ¿Usted escuchó alguna vez hablar del pastor? Bueno, así comienza. Primero dice, vamos al capítulo 11, capítulo 14 de Número, dice el verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en el desierto de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Pero el verso 3, con signo de pregunta, dice, ¿y por qué no trae Jehová a esta tierra? Ahí ya cayó Dios en la volteada. Primero comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Es la primera semilla de maldad que siembra el creyente que no tiene fe. Lo primero que hace, se queja y murmura. Y usted va a escuchar muchos creyentes murmurando y hablando de los siervos de Dios.
Y la Biblia dice, ay de aquello que habla contra los siervos, que se levanta contra los siervos de Dios, porque está tocando la niña de los ojos de Dios. David entendía esto y dijo, ¿quién se levantará contra el ungido de Jehová y quedará impugne? Que Dios me guarde. Porque sabía muy bien que los siervos de Dios están a la diestra de Dios. Eso dice Apocalipsis, que Dios lo tiene al ángel de la iglesia a su diestra. ¿Por qué? Porque ese es el amor que tiene Dios hacia su siervo. Cuando nosotros miramos esta palabra, estos 10 espías representan a los creyentes que no quieren consagrar su vida. Creyentes que no tienen responsabilidad. Creyente que no se esfuerza. Creyente que solamente habla para perjudicar, para lastimar y para hacer frenar la obra del Señor. Y fíjese cómo quedaron postrados en el desierto. Sin embargo, Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, fíjese, capítulo 14 de Número capítulo 14, el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Está hablando de Caleb y Josué, estos dos varones que tenían espíritu diferente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender? Cuando nosotros, como cristianos, podemos decir como creyente, tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe significa que tenemos que volver otra vez a la cruz de Cristo. Porque la única forma de poder tener fe es volver a la cruz. ¿Qué significa volver a la cruz? Entender que en la cruz Jesús triunfó sobre todas las cosas. Y que nosotros con Él somos más que vencedores. Recién cantamos, en tu luz veremos la luz. ¿Por qué en tu luz? Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? A través de una consagración. La persona que no se quiere consagrar siempre va a estar con la gente que, como estaban los espías, murmurando, quejándose, y al ratito que murmuraron contra Dios, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a buscar otro líder. Fíjese, vamos a buscar otro líder para que nos lleve de vuelta a Egipto. Ese es el pensamiento, esa influencia que pone el enemigo cuando la persona, el creyente mejor dicho, no quiere consagrar su vida. Cuando hablamos entonces del cuerpo que es la iglesia, estamos hablando de la responsabilidad de cada uno de nosotros que hicimos un pacto para pertenecer al cuerpo que se llama iglesia, y el que gobierna es la cabeza, que se llama Jesús. Ahora, Jesús le da la autoridad a la iglesia. Le dice que le puso por cabeza a la iglesia. Cuando hablamos por cabeza estamos hablando de autoridad. Esa autoridad tenemos que reconocer y respaldar con hecho, no con dicho, sino con hecho. Por eso cuando hablamos de fe, la fe sin obra es muerta. Y entonces aquí lo que hizo Josué y Caleb, rajaron sus vestidos y dijeron, nosotros lo comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. ¿Cuánto creen? Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? A eso se refería. Pero sin embargo, los otros crujían los dientes y ya estaban pensando volver a Egipto. Volver a Egipto. Y vamos a buscar a otro capitán, vamos a buscar otro líder. Así se armó un revuelto en medio de la congregación de Israel. Que Dios nos guarde, ¿no? Lo que hace una mala información por falta de consagración. Pero siempre nosotros como siervos de Dios siempre esperamos los que están cerca de nosotros que tengan una vida consagrada. Porque el que no tiene una vida consagrada le va a poner un puñal en la espalda. Entonces, nosotros tratamos de cuidarnos en todas estas cosas porque eso es lo que hace la falta de consagración. Ahora, miramos al pueblo de Israel. Estuvo 40 años en el desierto hasta que todos perecieron. Y Pablo dice que esto sucedió para darnos ejemplo a nosotros. Que de la misma forma que Dios dijo, juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y hoy podemos ver, gracias a Dios, que todavía tenemos oportunidad. Hoy está hablando con unos hermanos, y estamos hablando de una ironía que podemos ver nosotros. Y estamos hablando y comentando
el reino de los muertos. ¿Conoce usted dónde está el reino de los muertos? ¿Dónde está el reino de los vivos? ¿Y dónde está el reino de los muertos? Y hablamos y decíamos, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el reino de los muertos, en el infierno, fue Jesús a predicar a los espíritus encarcelados. Cuando murió y resucitó al tercer día, en esos 3 días fue a la parte más baja a predicar ahí el reino de los muertos. Por eso Jesús, antes de ser resucitado, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dice la Biblia que luego esos que creyeron ahí en el infierno, cuando vayan al trono blanco para ser juzgados, ellos van a decir: yo creí en Jesús, el Mesías. Estando en el infierno ahora, van a llegar en el trono blanco, según Apocalipsis 20, que los libros se abrirán. Y cuando se abran los libros, el nombre de la persona que creyó en Jesús en el infierno se va a gozar la vida eterna. Ahora fíjese, nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, que estamos escuchando todos los días la palabra del Señor, que Dios renueva su misericordia cada mañana y nos da oportunidad para que nosotros nos preparemos como vírgenes prudentes. Imagínense si la iglesia es arrebatada, cuántas insensatas se quedarán y cuántos salvos en el infierno irán a vivir la vida eterna. Esto es cosa seria. Es algo que tal vez algunos no pueden entender. ¿Cómo puede ser los muertos que están ahí en el infierno, atormentados día y noche, van a ir a la vida eterna porque le creyeron a Jesús cuando fue y predicó en la parte más profunda? Al infierno, a los espíritus encarcelados. Ellos se levantarán y darán testimonio. Si yo estuve en el infierno, en el fuego, en el azufre, ahí estoy sufriendo todo el día, pero una vez vino el Mesías, el Hijo de Dios. Y le predicaron a ellos, porque Dios es un Dios justo. Y como Dios es justo, no va a permitir que alguno escuche y alguno no escuche. Por eso dice: será predicado el evangelio en todas partes del mundo y luego vendrá el fin. Por eso hoy que nosotros tenemos la oportunidad gratuita de poder consagrar la vida, de ser hombres valientes, mujeres valientes, guerreros, guerreras que caminan, van hacia adelante, que hablan palabras positivas, palabras de fe, que estimula a las cosas buenas, genera cosas buenas. Por eso no se junte con la chusma. Dijo uno: no te junte con la chusma. Usted fíjese que la chusma representa a esos 10 espías que no tenían intimidad con Dios, les faltaba consagración, les faltaba oración. ¿Por qué? Porque ellos vieron, escúcheme, imagínense que van cargando la uva, el racimo de uva, la fruta que traían, y lo ponían ahí pesado. No miraron eso, no vieron eso, vieron el problema, vieron los gigantes, argumentaron y pusieron su mirada en el temor cuando Dios le demostró que Él era el dueño de todas las cosas. Cuando Dios les demostró que ellos pasaron por el mar en seco, todos sus ojos vieron el milagro tremendo que hizo en Egipto cuando los sacó, con señales, lo estaban viendo, y ahora vieron a esos gigantes, pero no consideraron esa fruta que cargaban tan pesada, gigante, hermosa fruta, tierra que fluye leche y miel. No miraron eso. ¿Sabe cuánta gente que no mira las bendiciones que tiene en sus manos? ¿Sabe cuánta gente en este tiempo no le da valor a la bendición que tiene en sus manos? Gente que come bien, gente que tiene abundancia y está mirando solamente el problema, solamente está mirando lo negativo, solamente está mirando lo que no produce, solamente está mirando aquello que daña y perjudica. Nunca aprendieron a amar, a perdonar. Nunca aprendieron a superar los obstáculos, superar los problemas, superar las dificultades. Entonces tenemos que mirar la cruz. Cristo lo superó, Cristo venció. Y Él está aquí en esta noche para darte la victoria. Esas palmas que alaban a Dios, aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice capítulo 13. El verso 31,
Número 13:31, dice así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjese esta mentalidad, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Fíjese esta palabra negativa. Le traía el mensaje y todo el pueblo aceptaron ese mensaje, recibieron y lloraron, se lamentaron, se olvidaron de los milagros que hizo Dios, se olvidaron. Muchas veces nosotros también nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Nos olvidamos qué hizo Dios con nosotros. Y a veces nuestra mirada está en otra parte. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de la responsabilidad. Y entonces aquí es donde carecemos de fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad es lo que te lleva a una vida de consagración. Cuando se pierde esa fuerza de voluntad hay una debilidad. La debilidad viene por palabras negativas, palabras que no edifican, palabras que destruye, que estanca. De eso hay un montón de personas que se encargan de hablar cosas negativas que no produce, cosas negativas que pone enemistad, que pone separación, no busca la forma de unir, no ve las partes buenas, las virtudes que hay en esa persona, que se puede sacar cosas buenas. Yo siempre creo en el poder de Dios y en el poder de la palabra. Pues yo veo una persona veo y le hablo de la palabra, acepta a Jesucristo, y lo que yo estoy mirando, todo lo que se puede sacar de esa persona si aprende a tener fe en Dios. Entonces, para tener fe en Dios tenemos que creer en la palabra del Señor. Si yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí creen en la palabra de Dios? Y usted dice, amén. Usted está pensando todo el tiempo en la cruz de Cristo, pasó por la cruz, mentalizó lo que significa la cruz de Cristo, lo que sucedió en la cruz, por qué sucedió, para nuestro favor. ¿Será que nosotros podemos alcanzar? ¿Será que nosotros podemos recibir? Todas esas dudas es por falta de fe. Él lo hizo por nosotros. Él hizo todo esto por nosotros para que hoy nosotros disfrutemos de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Por eso hablamos, por ejemplo, de una buena información. ¿Qué información tiene usted, por ejemplo, para dar a las personas que están desorientadas? ¿Qué información tiene de parte de Dios? Y entonces nos encontramos que también puede ser que estemos con los 10 y no como Josué y Caleb, que tenía espíritu diferente. ¿Cuál es la diferencia del espíritu? La diferencia es la fuerza de voluntad. Si nosotros no tenemos fuerza de voluntad para congregar, para orar, para santificarnos, para perfeccionarnos, para trabajar, para edificación del cuerpo, que es la iglesia, entonces nosotros no tenemos fe. Y si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, la persona que no tiene fe no puede agradar a Dios. Y dice Santiago que es como la onda del mar. El que no tiene fe, como la onda del mar que se levanta y se pierde a la orilla. Dice, no piense que tal sea recibirá cosa alguna del Señor, porque lo que nosotros recibimos por fe. Por eso el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto. ¿Por qué? Porque dudó y no creyó en la palabra de Dios. No creyó. Cuando nosotros miramos también una muchacha llamada Rodé en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba preso, dice que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, que estaba preso, y oraban, Señor, toca, Señor, libera a Pedro que está preso, Señor, libéralo. Y por ahí va un ángel y lo saca a Pedro de la cárcel. Estaba orando, ¿para qué? Para que Pedro quede libre. Y se va y lo saca de la cárcel el ángel y viene a la casa donde estaban reunidos orando.
Y golpeó Pedro la puerta en la casa donde estaban orando. Y dice que salió una muchacha llamada Rodé a mirar a ver quién era. Y de la emoción cerró de vuelta y volvió y le dio la información. Es Pedro. Es Pedro. ¿Y sabe qué le dijeron los que estaban orando? Cállate, muchacha. Pedro está preso. Pedro está preso. Insistía la mujer, pero es Pedro, está en la puerta. Y ahí fueron a ver y era Pedro. Muchas veces nosotros oramos también, oramos y le pedimos a Dios, pero oramos por orar nada más, no porque tenemos fe. Entonces empezamos a tener una oración religiosa. Oramos porque todo ora, y bueno, oramos, pero sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquí tenemos que cuidarnos de la manifestación en nuestras vidas. Si ha murmurado, si ha salido algo, estás contaminado. Porque la Biblia dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale. Y esa contaminación, la única forma de poder cortar esa contaminación es ir al Padre en el nombre de Jesús para que Jesús pueda abogar nuestra causa. Toda palabra que sale de nuestra boca quedamos presos. Cualquier murmuración, cualquier palabra, entonces quedamos presos. El diablo nos agarra por esa palabra que soltamos, pero hay un abogado que nos defiende, se llama Jesús. Entonces ahí pide perdón. Señor, perdóname por hablar mal del pastor. Perdóname por hablar mal del hermano, de la hermana. Perdóname, Señor, por hablar mal de la familia. ¿Por qué necesitamos pedirle perdón? Porque si no perdonamos, esa raíz del mal, esa murmuración, te va a llevar a murmurar contra Dios. Y cuando murmuras contra Dios, ya te quedaste, te estancaste, te apartaste, caíste. Y la Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O si no, vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. ¿Para qué va a sacar el candelero? Porque el candelero él representa donde se enciende la luz, la lámpara. Está hablando como un depósito de aceite que se quita y ya no prende. Entonces, en tu luz no veremos la luz. ¿Por qué? Porque ya no está el candelero. Por eso es lindo entender cuando hablamos de la unidad, de la comunión. Nosotros estamos unidos con Cristo. ¿Pero en qué? En su muerte y resurrección. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema que no podemos superar, automáticamente miramos la cruz de Cristo. Y Él ahí nos hace entender que Él venció por nosotros. Y nosotros no toleramos la derrota. ¿Por qué? Porque Cristo defiende nuestra vida. Cristo está delante de nosotros en victoria. Por eso en esta noche, dele gracias a Dios porque Él ya le dio la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Esta hermosa palabra vemos que cuando Aarón y Moisés se postraron ahí, el pueblo lo querían apedrear. Lo querían apedrear tanto a Moisés como a Aarón, como a Caleb y a Josué. Fíjese cómo se arma el revuelto, se arma el problema. Y en todo lugar donde hay comunidades así como acá, nosotros estamos luchando contra el mal. El bien y el mal está luchando. Y todos quieren tener derecho. Así que nosotros decidimos, nuestra voluntad decide para obedecer las cosas buenas. Y nuestra voluntad decide si nos queremos acercar a Dios. Amén. Y a su nombre. Entonces en esta noche hemos mirado esta palabra. Y no podemos identificar si estamos como Josué o Caleb o como los 10 espías. ¿Tenemos buena información o tenemos mala información? Entonces ahí nosotros nos analizamos porque ahora viene la humillación. La hermana leyó, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, aquí viene la oportunidad. Si nosotros hemos murmurado, ahora es el momento de ¿qué? De arrepentirnos. ¿Por qué? Porque si no después esta semilla nos va a llevar contra el Padre, nos va a llevar a rebelarnos contra Dios. Nos enojamos contra Dios. Para que eso no suceda, hoy se corta esa raíz del mal en el nombre de Jesús y volvemos otra vez a tener comunión.
Podemos tener onda, ¿no? Tenemos química, onda. Esa onda porque Cristo perdona nuestros pecados. Él lo hizo por nosotros, para estar en paz y en comunión. ¿Le gustaría estar unido en espíritu? Levante la mano lo que le gustaría estar unido en espíritu. Bueno, bájelo, bájelo. ¿Con quién se juntaría? ¿Con los 10 chusmas o con Josué y Caleb? A ver, ¿con los 10 chusmas o con Josué y Caleb? ¿Con quién se juntaría? Levante la mano con lo que se juntaría con Josué y Caleb. A ver, levante la mano. Y los otros que, a ver, levante la mano lo que se juntaría con Josué y Caleb. Son pocos. ¿Y a ver lo que se juntarían con la chusma? Con los 10 espías. Bueno, si usted quiere juntar con Josué y Caleb, es simple la tarea. Venga el miércoles. Tenemos oración y enseñanza bíblica a partir de las 19:30. ¿Entiende? Entonces, ahí usted demuestra que no está con los chusmas, sino que está con Josué y Caleb, que tiene espíritu diferente. Entonces, demuestre su buena actitud. ¿Para qué? Para que salga palabra positiva, palabra de fe, y para que pueda edificar al cuerpo. Escúcheme, los chusmas no edifican el cuerpo, los chusmas seca la iglesia, los chusmas perjudican el cuerpo, mutilan el cuerpo, no funcionan. Son como ese árbol que estaba en la chacra, en el huerto, donde Jesús dijo: hace 3 años que vengo a buscar fruto en este árbol y no lo encuentro. Córtalo porque está inutilizando la tierra. ¿Y sabe qué dijo el viñador, el que estaba cuidando? Señor, déjalo un año, que yo voy a cavar alrededor, lo voy a cuidar, lo voy a guardar. Y si no da fruto, lo cortarás luego. Fíjese el amor del que intercede. Fíjese del amor que nos da cada día que renueva su misericordia, porque Él está creyendo que usted va a llevar fruto, que yo voy a llevar fruto. Está creyendo Dios en nosotros, hermano. Tiene confianza. El diablo se presenta y nos acusa delante de Dios, pero Él sigue teniendo confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque está viendo lo bueno que hay en nosotros. Y por eso tenemos que entender, hoy es nuestra oportunidad de poder desatar el potencial que está dentro nuestro al servicio del Todopoderoso. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este momento que Dios nos ayude y que Dios le dé la fuerza, esa fuerza de voluntad, que no se debilite en ningún momento, porque nadie lo va a llevar por la fuerza a la oración, a la consagración. Nadie le va a llevar a ser responsable, es su decisión, su voluntad. Fuerza de voluntad. Escuche, fuerza de voluntad. Si no tiene fuerza de voluntad porque le falta oración, le falta consagración. La fuerza de voluntad viene a través de la consagración. Y la consagración te hace ser fiel. La fidelidad viene por la persona consagrada. ¿Cuántas personas son espirituales? A ver, ¿dónde está el hombre espiritual? El hombre espiritual está puesto como cabeza, tiene autoridad porque está bajo autoridad. El hombre espiritual no hace falta que se le diga nada. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene que hacer. Y esto Timoteo sabía. Dijo: hijo Timoteo, si tardo en ir a verte, sabe cómo debe conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, el hombre espiritual ya sabe la función que cumple en el cuerpo, que es la iglesia. Pero el hombre que no es espiritual, la persona que no es espiritual, entonces puede perjudicar, puede dañar. Y dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, a ver, levante la mano los que son espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así que con amor y mansedumbre vamos a ayudar a nuestros hermanos. ¿Para qué? A la familia. ¿Para qué? Para que se levanten y caminen junto con Cristo. Oramos al Señor. Amado Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, bendecimos a cada líder, a cada obrero, a cada uno de ellos que se esfuerzan cada día, Señor, para que tu palabra corra, esté llegando a los lugares de necesidad. Te damos gracias, Señor, y en tus manos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esas palmas que alaba a Dios. Fuerte esas palmas para el Señor.